Hola a todos. Bueno, yo estoy muy contenta pues de estar acá compartiendo un poquito de lo que hago. Mi exposición será sobre todo como con un matiz introductorio, porque más o menos María y algunos compañeros que me contactaron pues me contaron sobre lo novedoso que era pues que hubiese aquí un tema entre comillas filosófico. Entonces, bueno, el filósofo pues que voy a presentar un poquito es Henri Bergson, es un filósofo francés y pues su filosofía es atractiva, bueno, o mejor dicho, voy a presentar las razones por las cuales pienso que su propuesta filosófica es atractiva y eh, como innovadora y crítica con la filosofía misma, pues con lo que ha sido la tradición filosófica. Entonces, en primer lugar, voy a hacer como un pequeño contexto de, la filosofía pues, que influenció a Bergson y lo que se desprendió luego de él, ¿cierto? Es corto, pues no voy a tratar de no ser muy densa pues con conceptos. Si lo estoy haciendo, sería bueno que me hicieran alguna señal para entonces bajarle un poquito al rigor de pronto del lenguaje. Listo, entonces, o sea, la filosofía de Bergson me concentro sobre todo en un texto que se llama Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Es una respuesta al despliegue científico de la época. Entonces, es una respuesta a el despliegue de la ciencia y a una corriente filosófica que se llamó positivismo. Sobre lo que considera Bergson que es el positivismo y ante lo que él se opone, es la idea pues de la consideración de la relación del sujeto con el mundo, de los seres humanos con el mundo, mediada como por relaciones espaciales, de cantidad, de magnitudes. Entonces, para el positivismo existe todo aquello que se pueda medir, cuantificar, espacializar, categorizar, ¿cierto? Todo aquello a lo que le podamos poner límites, según el positivismo espaciotemporales. Entonces, para Bergson, esta filosofía lo único que hace es reforzar el dualismo. ¿Qué es el dualismo así muy por encima explicado? Es la consideración de que el ser humano se divide en dos, ¿cierto? Entonces hay una parte del ser humano que es materia, cuerpo, sensaciones, sensibilidad, y otra parte que es razón, conciencia, y las demás cosas, alma, ¿cierto? Lo que no tiene como realidad espacial, por fuera pues de lo que nosotros somos como cuerpo. Más o menos esa es la idea del dualismo. Entonces, para Bergson, lo que hace el positivismo es reforzar esta idea dividida del ser humano. Entonces, su filosofía apunta más bien a superar el dualismo, a superar esa idea de que el ser humano está dividido. Él trata de hacerlo a través del concepto de tiempo, pero bueno, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Luego de esto, bueno, ¿qué otra filosofía está por allí? Bueno, a Bergson se le, como por la importancia que él le daba a la interioridad, él y otros filósofos de la época, pues Descartes, que de pronto ustedes han escuchado hablar un poquito más de él, eran filósofos que apelaban a la conciencia, recurrían a la subjetividad para encontrar la verdad. Entonces, por esta razón, por la importancia que estos filósofos le daban a la vida interior, es que a Bergson, entre ellos, se le acuñó el nombre pues como de espiritualista, ¿cierto? Entonces, claramente, debido a que el positivismo, que la postura del positivismo era bastante cuantificadora y se concentraba en explorar las relaciones entre las cosas y los objetos solamente como relaciones de cantidad y como relaciones entre cosas externas a los sujetos.
los filósofos pues del talante de Bergson y Descartes se concentraban más bien en la importancia que tenía la interioridad para entender el mundo. Es decir, el sujeto con el mundo no se relaciona para ellos como el positivismo lo dice, o sea, como si fueran una relación de objetos solamente, sino que es una relación de una subjetividad o de una temporalidad que da sentido a los objetos exteriores o pues, a los objetos, al mismo cuerpo también. Entonces, en lugar de yo estar de acuerdo con esa idea de que Bergson es un espiritualista, pues en el sentido de que para él solamente valdría las experiencias interiores, pues, la conciencia de sí mismo y ya sin relación con el mundo exterior, lo que yo propongo interpretar es que su, su teoría es como una introducción al existencialismo, que haría a Bergson tan espiritualista como materialista, es decir, superaría la idea que divide al ser humano en un ser, por un lado material y por otro lado puramente espiritual. Bueno, esto como que de pronto hay cosas muy difíciles por todas esas corrientes filosóficas que menciono. Traté de ser breve como con la contextualización teórica de Bergson y ya entonces voy a pasar como a exponer un poquito más los conceptos que están comprometidos aquí. Entonces voy a hablar un poco del espacio. El espacio para Bergson es una categoría propia del positivismo. Él dice, el lenguaje se ha configurado por una consideración espacial de la relación del sujeto con el mundo. Entonces, es una marca, el espacio es una categoría que marca una relación entre cosas, pero o sea, como entre objetos, cómo se relacionan, relaciones puramente exteriores, puramente físicas. En el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, en el primer capítulo, Bergson aclara que el código que utilizan las ciencias y el sentido común para dar cuenta de a veces estados interiores, pues que solo suceden allá dentro de nosotros, en nuestra mente o en nuestro alma o como sea que podamos llamar a nuestra interioridad, ha sido comprendido bajo el código espacial o espacializador. ¿Eso qué quiere decir? Que empezamos a entender todos nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestros esfuerzos, nuestras acciones como susceptibles de medida o como si se relacionaran físicamente, estableciendo diferencias de cantidad en cosas, bueno, en estados que son puramente internos, o sea, donde la espacialización no tiene cabida. Entonces, lo que habría que tener en principio claro es que en principio hay una oposición entre espacio y tiempo. El espacio como una categoría dominante que marca las relaciones de los sujetos consigo mismos y con el mundo como relaciones de causalidad física, por ejemplo, de cantidad. Bueno, además de que es la categoría de espacio, o sí, bueno, su importancia dentro del positivismo, que es la filosofía pues a la que está atacando Bergson, refuerza el dualismo, es decir, refuerza que el ser humano se conciba a sí mismo como alguien dividido entre la interioridad y la exterioridad. Este dualismo no es solamente no es solamente un problema de qué somos los seres humanos, sino que también empieza a tener implicaciones prácticas. Entonces, el dualismo es un problema que marca una división entre lo que hacemos y lo que pensamos, por ejemplo, porque la acción, según una perspectiva espacializadora positivista, sería como un efecto físico o un efecto de relaciones pues, neuronales nada más. Y lo que pensamos es algo diferente de lo que hacemos, ¿cierto? O el dualismo también, el dualismo reforzado por el positivismo a través de su perspectiva espacializadora, pues fomenta también la división entre lo que es la teoría y lo que es la praxis, que en parte mi trabajo, pues o mi ponencia tiene que ver con hacer de la filosofía la posibilidad de que
teoría y praxis se unifiquen, ¿cierto? Bueno, entonces estamos hablando de la división del yo. Entonces sucede que empieza a aparecer que hay un yo real y un yo simbólico. Entonces Bergson denomina el yo simbólico como el yo que se relaciona pues, con las cosas de manera superficial, de manera espacial, que se concibe a sí mismo como una cosa y a las demás, pues a los objetos o o a las sensaciones, intuiciones o lo que le llega del mundo exterior como puras cosas. Y el yo real, que es el yo que al parecer no tiene cabida en el mundo porque no tiene realidad espacio-temporal, sino que está escondido por allá dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestra memoria, dentro de nuestras experiencias interiores. Entonces, más o menos aquí queda como dibujado que es el espacio. Ahora el tiempo. Entonces, el tiempo es lo que para Bergson no es una magnitud, no es algo que se puede medir, no es algo que se puede contar, a pesar de que nosotros lo hacemos para organizarnos, por ejemplo, para acordar que el día de hoy, así hayan diferentes zonas horarias, pues nos íbamos a encontrar a determinada hora y contamos el tiempo. Pero para Bergson ese no es el tiempo real. El tiempo real es aquello que sucede, que estructura nuestra conciencia y que se configura por las experiencias. El tiempo dota de capacidad a la conciencia para que dé sentido a a los objetos externos. Entonces, de esa manera, las cosas que están por fuera de mí, los objetos o los momentos que vivo, no son solamente externas a mí, sino que gracias a la temporalidad yo puedo intervenir en lo que ellos son. No, pues no tiene que ser que yo transforme los objetos, pero sí puedo convertir a una relación mía con cualquier objeto que tengo al frente, no solamente en una relación exterior y superficial, sino una relación traspasada por mi conciencia, traspasada por mis experiencias, traspasada, nutrida por mis experiencias, pero eso yo no lo puedo delimitar, ¿cierto? Yo puedo hacer una narración de lo que es un objeto para mí, pero eso es solamente porque la única manera que tenemos de expresarnos es el lenguaje y el lenguaje opera con categorías espacializadoras. Entonces, Bergson pone lo siguiente: aspiro el olor de una rosa e inmediatamente me vuelven a la memoria confusos recuerdos infantiles. A decir verdad, estos recuerdos no han sido en absoluto evocados por el aroma de la rosa. Los aspiro en el olor mismo. Ella es para mí todo eso. Es decir, nosotros espacialmente sabemos que es una rosa, ¿cierto? Es una flor perteneciente al reino de las plantas, ¿cierto? Pero no para todos esa rosa es la misma rosa. Y ahí está el punto en el que nosotros no podemos cuantificar la experiencia que cada uno ha tenido de la rosa, porque cada vez que alguien se acerca a oler una rosa, no es solamente oler la rosa, sino todos los olores, todos los recuerdos y todas las experiencias interiores que ver esa rosa, tener experiencia de esa rosa presente, evocan en mí, pues en todo lo que yo he sido. Entonces, ¿cómo supera Bergson el dualismo? Entonces él dice, la acción, esto ya implica directamente al cuerpo, la acción es la manera como la temporalidad, o sea, ese estado interno, mi conciencia, adquiere realidad espacial, pero no se reduce solamente una cosa en el espacio. Entonces, tiene que ver esto un poco como con la idea eh, de que en verdad, o sea, unifiquemos el yo tan dividido por tantas teorías al tratar de explicar al ser humano. Entonces, el ser humano, todos sabemos que somos materia y que hay algo en nosotros que no se corresponde directamente, pues que no se puede materializar, pero que también nos constituye. Y no hay razones por las cuales decir que nosotros somos o una cosa, o solo cuerpo, o solo mente, ¿cierto? Y este punto de conexión es la acción.
Lo que yo veo es que para actuar nosotros necesitamos el cuerpo. Entonces el cuerpo empieza a convertirse en ese punto de unidad entre la exterioridad y la interioridad, que es lo que somos los seres humanos. Ambas cosas. Entonces, Bergson se hace una pregunta: ¿qué puede haber de común entre el punto de vista espacial, lo exterior, lo extensivo, lo que es medible, y lo inextenso, la interioridad, lo temporal, lo que hemos llamado lo temporal, la conciencia? Este punto, pues ya más o menos, pues yo intenté como de defender que este punto es el cuerpo. Entonces, con la nueva concepción de la temporalidad, que ya no es solo, pues que el tiempo no es lo que contamos, ni lo que decimos que sentimos que es más fuerte o menos fuerte, sino que el tiempo es una casi que categoría de pues de la conciencia, de la interioridad. Entonces, con esa idea de temporalidad, lo que hace Bergson es apuntar a la modificación de la experiencia que tenemos los seres humanos del mundo y de nosotros mismos. Esta modificación depende, desde su punto de vista, del esclarecimiento de la relación entre espacio y tiempo, que ya no sea dictada por una perspectiva espacializadora, sino más bien de una forma invertida, o sea, que sea el tiempo, porque es en verdad lo importante, el que unifica y el que configura mis experiencias como sujeto, el que configura que yo me relacione con una cosa y que no sea solamente una relación exterior, sino que esa cosa comience a configurarme, a configurar mi subjetividad y mi experiencia. Esta relación, así más o menos comprendida, conllevaría una consideración del cuerpo como punto en el cual se expresa, o a través del cual se expresa, la experiencia interna o la conciencia. Sería como un proceso inverso. Toda la filosofía para Bergson ha intentado de dotar de espacio al tiempo, o sea, concebir al tiempo como una categoría espacial. Esto parece como una obviedad, pero pues digamos, dentro de las reflexiones de Bergson no es tan así. Nosotros hablamos de estados internos y de hechos psíquicos como si fueran cosas, pero es porque no tenemos también otra manera de hablar. El lenguaje más o menos se fundamenta en la espacialización, pues en la limitación, en la conceptualización. Entonces la idea es como temporalizar, ya que siempre ha sido espacializar lo temporal, entonces temporalizar lo espacial, lo que ha sido espacializado, es decir, dotar de tiempo al cuerpo significa que mi cuerpo no es solamente un objeto del mundo, sino que también es la manera como yo sujeto soy y estoy en el mundo. Esto tiene que ver con que listo, a través de mi cuerpo yo me vinculo y me concibo como parte del mundo, parte de los objetos del mundo, pero también como un sujeto que se concretiza a través de sus acciones. Toda esta idea de la temporalidad vinculada con la acción y con el cuerpo, digamos que redefinen, y esto es importante porque para la filosofía el cuerpo ha sido una categoría que no se ha estudiado, o sea, que simplemente ha sido instrumentalizada o ha sido una realidad como secundaria. Y esto es extraño porque se supone que la filosofía trata de explicar qué es el ser humano, entonces como que la filosofía ha pecado por omisión al tratar de decir qué es el ser humano, haciendo caso omiso de su principal cualidad de existencia, que es pues, la corporalidad. Entonces, en este sentido, la temporalidad marca pues como una idea de reapropiación del cuerpo, como una experiencia vital, como el motor del yo en el mundo. Encontrar la concepción del cuerpo como cuerpo vivo y, si se permite decir, ver en Bergson un precursor bastante modesto de la concepción del ser humano como subjetividad encarnada. Esta idea se puede sustentar precisamente en toda la defensa que Bergson hace de la temporalidad como una categoría, aunque suene muy absurdo y obvio, de una categoría temporal, es decir, interior, no espacial, no exterior, no contabilizable. O sea, el tiempo es algo que es una experiencia sobre todo interior, que nos permite darle sentido a la experiencia que tenemos de los otros objetos y a nuestra experiencia, de la experiencia de nosotros mismos.
De esta manera, el cuerpo se vuelve un lugar y un poder del yo, ¿cierto? Entonces, el cuerpo no es ya una máquina independiente o distinta del ser humano, solamente pues un organismo que se sostiene pues por todos sus procesos, sino que además permite la expresión del yo, o sea, el poder de acción del yo, la posibilidad de intervenir los objetos externos, de intervenir el mundo. En este sentido, el cuerpo es un poder de expresión, además de que es la condición de posibilidad de existencia, o sea, que yo exista en el mundo, es un poder de expresión, de acción, un lugar de la libertad, es el cuerpo vivo. Más o menos esa sería como un poco la conclusión de este asunto. Igual espero poder ampliar un poco la relación también con las preguntas que ustedes me hagan. Voy a traer una larga cita, un poquito larga, son 2 párrafos, sobre el prefacio del ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, para que más o menos vean qué es lo que pretende Bergson, en palabras de él mismo, hacer en ese texto y por si alguna vez ustedes lo quieren explorar. Entonces lo voy a leer un poquito. Nos expresamos generalmente con palabras y pensamos con la mayor frecuencia en el espacio. En otros términos, el lenguaje exige que establezcamos entre nuestras ideas las mismas distinciones claras y precisas y la misma discontinuidad que entre los objetos materiales. Esta asimilación es útil en la vida práctica y necesaria en la mayoría de las ciencias, pero cabría preguntarse si las insuperables dificultades que plantean algunos problemas filosóficos no provendrían de que nos obstinamos en superponer en el espacio fenómenos que no ocupan espacio alguno, y si, haciendo abstracción de las groseras imágenes en torno a las cuales se libra el combate, no pondríamos fin a este. Aquí se está refiriendo al dualismo. Cuando una ilegítima traducción de lo inextenso en extenso, de la cualidad en cantidad, ha instalado la contradicción en el corazón de la cuestión propuesta, es sorprendente que la contradicción vuelva a encontrarse en las soluciones que se dan a ella. Hemos escogido, de entre los problemas, aquel que es común a la metafísica y a la psicología, el problema de la libertad. Intentamos establecer que toda esta discusión entre los deterministas y sus adversarios implica una previa confusión de la duración con la extensión, es decir, del tiempo con el espacio, de la sucesión con la simultaneidad, lo mismo, de la cualidad con la cantidad. Una vez disipada esta confusión, veríamos acaso desvanecerse las objeciones propuestas contra la libertad, las definiciones que se dan de ella y, en cierto sentido, el problema mismo de la libertad. Listo, yo creo que voy por terminada mi ponencia. Muchísimas gracias, Paula. Hola. Hola. No, pues felicidades por la exposición. Yo sé que es un tema que también es como complicado de comunicar y la verdad es que yo no he leído a Bergson y me has enamorado de Bergson con tu presentación. Entonces, la verdad es que felicidades porque sí, creo que logramos comprender mucho y qué interesante su propuesta antidualista. Yo anteriormente había leído más fenomenología y siempre me había quedado con la sensación de aún los fenomenólogos que tienen más énfasis en el cuerpo todavía tienen ciertos rezagos dualistas, ¿no? Como entre lo reflexivo o lo pre-reflexivo, pues sí, otros conceptos así que van como en parejas, ¿no? Y es como complicado escapar del dualismo. Y también cuando hablabas de la acción, desde algunos de los acá presentes tenemos experiencias de antropología o tenemos formación de antropología y hay un clásico, ¿no? Nuestro querido Malinowski, que decía, es que cuando tú haces trabajo de campo, lo que la gente hace es totalmente distinto a lo que la gente dice, ¿no? Y ese por mucho tiempo fue como una como de las grandes es que sé yo, como alcances de Malinowski en la disciplina, ¿no? Porque era como reconocer eso, como qué es la acción, ¿no? Y obviamente Bergson nos da mucho más para pensar en acciones. Y yo tengo una pregunta para que tú elabores como tú quieras. Esto, pues,
es para jugar un poco también, ¿no? Porque nos estamos refiriendo al tiempo como una forma de hablar de lo interior, ¿no? Sí. Sin embargo, y también pues, como antropóloga, como bailarina que baila con otros, hay un momento en el que el tiempo también es intersubjetivo, o sea, yo estoy con los otros en el tiempo, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo puede ser el tiempo intersubjetivo? ¿Qué se te ocurre a ti? Bueno, voy a tratar de recoger un poquito lo que dijiste. Entonces, es cierto, o sea, uno cuando con esto de los fenomenólogos en los que persiste todavía algo de dualismo, y en los fenomenólogos y en las otras corrientes filosóficas, o sea, el dualismo es un enemigo legendario de la filosofía, más o menos por decirlo así. Porque no es solamente dualismo ontológico, sino que empieza a alterar nuestras dimensiones morales y políticas. Entonces, digamos que tiene muchísima más relevancia y el dualismo se ha concretizado en formas políticas de evadir responsabilidades, de es que yo hago una cosa y pienso la otra, que tiene que ver con lo que mencionaste de Malinowski, pues. Y bueno, esa pregunta es muy difícil de responderla ahora porque claramente cuando Bergson dice el tiempo es un hecho psíquico, es un hecho interior, pues es más complicado cómo comunicarse con el otro desde la interioridad, ¿cierto? Tendría uno que pensar de pronto como en este tipo de relaciones, en el tipo de relaciones, por ejemplo, de la danza o del arte, que ustedes entran en otro tiempo, y ustedes construyen ese tiempo y construyen una realidad mientras están, pues no sé, danzando o haciendo teatro o bueno, lo que sea que hagan. Entonces tendría que uno pensar que la manera en que el tiempo puede ser intersubjetivo es en que primero habría que romper la diferencia establecida entre yo y mi cuerpo. Entonces, mi cuerpo tiene que ser expresión de mi yo auténtico, de lo que quiero hacer, de mi libertad. En tanto estemos reunidos con sujetos que hagan eso, que apelen por la autenticidad, digámoslo así, entonces ya sabríamos que todas sus acciones están vinculadas por una experiencia interior que no tiene que ser la misma, pero es una experiencia interior que vincula su cuerpo con su yo y que permite que haya un tiempo para todos, sin necesidad de que sea un tiempo cuantitativo, pues como el de los relojes, algo así. Pues es un tiempo como más de otro tipo de experiencia. No sé si respondo, es una muy buena pregunta, que creo que debo seguirla pensando. Muchas gracias, Paula. Soy una gran fanática de Bergson y por eso estoy muy feliz de tenerte hoy día en Multílogos. He estado haciendo el año pasado un trabajo creativo acerca de lo informe, de lo que no tiene forma, propuesto por Bachelard. Sí. No, perdón, por Bataille. Y ya hay un momento en el que hablo de Bergson y justamente acerca de cómo Bergson habla acerca de la imaginación y el recuerdo. Esto que tú decías, evocar, ¿no? Evocar e imaginar no son la misma cosa porque nosotros entendemos que en el tiempo funcionan de maneras diferentes. En el espacio funcionan de maneras diferentes, pero si entendemos el tiempo de la manera en la que tú lo has planteado, nos la has explicado, podrían estar en el mismo, dentro de la misma categoría, ¿no? O sea, imaginar es como recordar el futuro y recordar es imaginar el pasado, revivir o traer una burbuja del pasado al espacio-tiempo presente. En ese sentido, pienso que a la conclusión que había llegado en esta obra con lo informe, era que justamente en momentos como nacer, morir, besar, momentos en los que sentimos que se detiene el tiempo, son momentos, o danzando, como dice Beatriz, son momentos en los que justamente entramos en ese tiempo del que habla Bert. Yo podría estar de acuerdo, creo que sí. Y entonces, en ese sentido, yo te quería preguntar, ¿tú piensas que, digamos, a partir de tu análisis, tú piensas que
Bergson entendía el lenguaje como solo lenguaje verbal o también estaba hablando de, o sea, porque la danza podríamos considerarla un lenguaje, pero el lenguaje del que habla Bergson, ¿tú piensas que era solamente verbal, escrito, o también hablaba del lenguaje no verbal como el gesto, el movimiento, la danza? Explícitamente, yo sé que Bergson se refiere al lenguaje escrito cuando está hablando de su capacidad espacializadora, pues del lenguaje como algo que tiene que poner límites porque del lenguaje verbal. Explícitamente le habla del lenguaje verbal y lo refiere a, pues a la categoría del espacio. Y los demás, el lenguaje no verbal, eso no está, o sea, no aparece claro y explícito en Bergson, pero seguramente uno lo puede tomar y puede hacer interpretaciones precisamente por esa idea de la interioridad y de los otros tipos de lenguaje que se resisten a pues la finalidad espacializadora del lenguaje verbal. Creo que sí, pues de una manera implícita. Bueno, gracias por una presentación muy emocionante. Me ha tenido emocionado ya como más de una semana. Alcancé a leer el ensayo de los datos inmediatos y en ese sentido me parece que tu presentación es una contribución, porque en realidad ahí Bergson no menciona el cuerpo explícitamente, ¿no? Sino que tú lo estás poniendo como este punto de intersección entre lo que viene a ser los estados psíquicos de la conciencia o el yo, y es decir, entre la interioridad y la exterioridad, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Ahora, Beatriz preguntó, sí, planteó una pregunta que es muy difícil porque también en ese ensayo Bergson se enfoca mucho en el yo individual y entonces de dónde emerge el yo intersubjetivo. Y solo ahora te boto algunas ideas o algunas preguntas y tal vez tú las puedes articular de manera mejor. Creo que tú, por simplificarnos la vida, has escogido usar la palabra tiempo, pero en realidad Bergson usa un concepto que es muy de él, que es la duración, ¿no? Sí. Y entonces la duración tiene esta propiedad de ser indivisible. Y él pone un ejemplo que me gustó mucho, ¿no? Que uno puede escuchar las campanadas desde una iglesia y puede separarlas una a una y espacializarlas, o también de pronto puede escuchar tin, ton, tan, ton, y ya se formó una melodía, y esa melodía ya adquirió un sentido, y ninguna campanada podría sacar sin destruir eso que he formado, ¿no? Entonces ya tengo una unidad. Y lo especial es que cada una de esas campanadas en realidad evoca a todo el resto, ¿no? Y ya se ha formado esta multiplicidad cualitativa que es indivisible. Sí. Entonces, esto también nos recuerda un poco a Leibniz, ¿no? Con las mónadas, que es como que cada mónada refleja a todas las demás de alguna forma de ese mundo en el que pertenecen. Entonces, la pregunta es si tú no crees que tal vez ahí está la respuesta para lo que vendría a ser el tiempo intersubjetivo, porque entonces, si es que nosotros estamos integrados en nuestra experiencia con el mundo y viviendo en el mundo en esta experiencia de duración y de indivisibilidad, entonces no tendría por qué haber una división entre nosotros y el que está bailando conmigo, ¿no? Porque estamos en ese estado en donde yo en realidad ni siquiera puedo separar mis estados de los demás, porque cada uno de nosotros está evocando ese conjunto que es ese momento, ¿no? ¿Para ti tiene sentido eso? ¿O tal vez le añadirías cosas o precisarías algunas cosas? ¿O cómo lo ves? No, yo creo que tiene mucho sentido. Ahora, yo tengo que también marcar mis límites. Yo no soy bailarina, yo no, ¿cierto? Entonces, yo no he tenido esa experiencia, pues, de formarme en el sentido en el que ustedes se han formado y de, pues, de comprender este montón de conceptos que para mí, pues, son conceptos y ya yo no los he llevado a la práctica en mi cuerpo ni nada. Entonces, yo creo que en ese sentido esto se enriquece más con sus experiencias como bailarines, ¿cierto? Pero creo que en teoría sí tiene sentido que se relacione. Pues Bergson sería una herramienta, pero decir que tiempo intersubjetivo esté en Bergson, no. O sea, eso es una interpretación que tendría que salir después de leer mucho Bergson y que tal vez hubiese salido si Bergson hubiese seguido pues escribiendo o si se hubiese orientado por la estética. Pero Bergson no es un, digamos, en rigor no es un
filósofo, pues, pues no es un esteta, no hace teoría del arte, pero sí creo que hay muchísimos fundamentos para fundamentar ciertas prácticas en el arte y darle sentido a actividades que se hacen dentro del arte con un respaldo pues teórico como el de Berzón, con esta idea de la multiplicidad cualitativa, pues. Yo creo que sí se puede. Nosotros hablamos de la vida y obra de Bergson, ¿no? Así es como le hemos llamado. Y revisando la vida de Bergson, otra curiosidad muy fuerte era que era un gran enemigo de Einstein, o sea, que tuvieron unos encuentros bien fuertes, Einstein y él, y bueno, ha sido de la misma época que las teorías de Freud, que las teorías de Einstein, y Bergson tenía mucho peso en Francia, en Europa, y bueno, después obviamente en el mundo, que es por eso que lo estudiamos en todas partes. Pero a mí me hacía pensar el rol del filósofo hace un siglo, el rol del filósofo hace 50, 60 años, estaba al mismo nivel que el rol del científico. Y ha sido justamente en ese momento en el que los científicos se han organizado mejor, nada más, y nos han dejado como, las ciencias sociales son menores o son suaves o son menos importantes. En este sentido, pienso que cuando se está teorizando filosóficamente o hablando en las ciencias sociales, hay también una implicancia política. Él habla de la libertad y entonces cuando pienso en nuestros países, específicamente tu país, mi país, etcétera, la presencia del cuerpo y cómo percibimos el paso de la historia me parece un punto importante de discutir. O sea, si tú pudieras traducir esta teoría de Bergson a las manifestaciones políticas que se dan en tu país y en mi país, donde hay muertos, donde hay gente que realmente pone el cuerpo, donde hay masas humanas que se manifiestan, ¿cómo piensas que se podría hablar de tiempo, de creación, digamos, de entendernos como un objeto con otros objetos en una situación poniendo así como un caso, de una manifestación política con un grupo de gente? Yo creo que volvemos al límite que nos marcó la pregunta de Beatriz, que fue sobre el tiempo intersubjetivo. Y tenemos el límite porque en Bergson, si vamos a ser un poquito rigurosos, pues la misma idea, así como hay una idea individual del tiempo como experiencia interior, pues personal, individual, íntima, asimismo, como la libertad está ligada con la temporalidad en Bergson, asimismo Bergson está hablando de la libertad individual, pues solamente restringiéndonos a lo que él dice en el ensayo de los datos inmediatos de la conciencia. Entonces, tendríamos que explorar de la mano de lo que ya nos trajo Juan y la pregunta de Beatriz también sobre la misma idea, o sea, la posibilidad de que haya un tiempo intersubjetivo y una libertad intersubjetiva. Entonces ya ahí hablaríamos de otras corrientes filosóficas. Cuando yo dije más que Bergson ser un espiritualista, me parece más alguien que introduce al existencialismo o al materialismo histórico. Tiene que ver como con eso, o sea, como con empezar a construir, entonces ya como, no solo como, bueno, no concebirnos solamente como sujetos por un lado conciencia y por otro lado materia, sino como realidad, sujetos que somos pensamiento y acción a la vez. Eso implicaría un cambio bastante grande en términos de la estructura del ser de los seres humanos que se ha configurado por diversas teorías. Y bueno, respecto a lo que decías de como esa especie de jerarquización o distribución diferencial de lo científico, por decirlo así, que a veces se siente que es muchísimo más seria una investigación de un médico, de un ingeniero, que una investigación de, no sé, de sociólogos, de psicólogos, de filósofos, de artistas. Pues eso también tiene que ver porque, bueno, Bergson no lo señala, pero
parte de las ciencias es porque son funcionales, o sea, parte de la importancia que tienen las ciencias, o sea, los científicos, las ciencias exactas, digámoslo acá así, tiene que ver con que son funcionales a un sistema social que quiere defender determinados intereses, que quiere mantener un estado de cosas que a su parecer funciona bien y así. Bueno, no sé, esas son como mis percepciones respecto de tus preguntas, María. Tenemos una pregunta de Bea que dice, ¿diríamos que Bergson es solipsista? Solipsista. A ver, te voy a responder, sí. Precisamente por la misma idea por la que se le acuñó el término de espiritualista, por su defensa a ultranza de la experiencia interior individual, pues él no lo dice tampoco muy directamente, pero pues más o menos uno lo deduce, que es una experiencia individual. Y sí, porque la corriente filosófica que empezó a oponerse al positivismo en sus comienzos, lo que quería era apelar a la interioridad, porque no estaba soportando pues que el ser humano fuese concebido como un objeto de estudio y ya. Entonces puede decirse que sí, que Bergson es solipsista, pues en el mismo sentido en que Descartes lo es, creo. Hola, ¿qué tal? Hola. Saludos a todos y gracias a Paula por su exposición tan interesante. Yo no he leído mucho a Bergson y quisiera preguntar bajo la premisa de si piensas con base en lo que haces, ¿cuáles serían los aspectos de la vida de Bergson para vos que marcaron su pensamiento? El contexto histórico de Bergson, pues bueno, está todo este despliegue del positivismo y está también, pues que es la época de la Primera Guerra Mundial y está también su postura religiosa. Entonces lo que creo que tengo entendido, yo no soy muy buena pues como para las biografías, los conceptos de la ponencia Memoria y Vida son sobre todo por los conceptos de la filosofía de Bergson, más que por la relación pues con su biografía. Pienso también en Descartes, de los que defendieron muchísimas ideas sobre la interioridad, de los que defendieron la interioridad, también lo hicieron como una estrategia según la cual él se iba a salvar. Es decir, cuando Bergson dice yo superficial y yo simbólico, pues, o cuando Descartes dice res extensa, res cogitans, y luego le hacen reclamos sobre su postura religiosa, sobre sus creencias, entonces inmediatamente sale como la idea, pues, o lo que desplegaron en su filosofía, que tiene, es el que tiene cabida en el mundo, pero mi conciencia puede pensar otras cosas, puede, no sé, o sea, puede estar en desacuerdo con un montón de cosas, pero igual eso los ayudaba a salirse de los problemas políticos en los que los podría meter su misma teoría. Pero teóricamente es un arma de doble filo, pues. Gracias por la pregunta, voy a buscar más. En los ensayos inmediatos, Bergson en realidad lo que trata de responder es cómo es posible la libertad en el ser humano. Y bueno, no sé si es que es posible que tú expliques un poco cómo es que él trata de concebir que sí es posible ser libre, al margen del determinismo y de la causalidad, ¿no? Es un poco, sí, si pudieras hacer eso es un tiempo muy chiquito, pero porque lo leí, pero me parece un poco engañosa su respuesta, ¿no? Es muy loco, él va inclusive, habla del principio de la conservación de la materia y la energía, pero de alguna forma dice no se aplica, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos ser libres? Como Bergson no es un materialista, ¿cierto? No es materialista histórico. La única manera en que podemos ser libres para lo del cuerpo y la acción es interpretación y, entre comillas, tergiversación mía, ¿cierto? Más o menos, a partir de lo que leí de Bergson. Pero la única manera en que podemos ser libres para él y para los demás espiritualistas que se opusieron al positivismo es apelar a la experiencia interior, ¿cierto? Es apelar a la interioridad. Yo solo soy libre en mi interioridad, en todas las experiencias que tengo por dentro, mi manera de sentirlas, no mediadas por la espacialidad. Es un poco ficticia la cosa, ¿cierto? Es como que yo real es el que está dentro de mí,
pero no sé, ahora uno se pregunta, o sea, entonces, ¿de qué sirve que existamos de esta manera corporalmente, que existamos políticamente, que tengamos problemas morales, si mi yo interior está por allá, en otro lado? Pues él ya no lo pone pues en una idea de paraíso o de más allá, sino que pone como que la conciencia es un más allá en nosotros al que acudiríamos si queremos ser reales. Ahora uno también sí se puede preguntar por qué entonces habla de la acción, y entonces ahí es donde viene toda esa otra idea o esa otra interpretación de que sí hay una manera en que podemos ser libres, no solamente la pura conciencia, sino tratando de darle sentido temporal a la espacialidad a través de las acciones, la consideración del cuerpo como un cuerpo vivo y así, más o menos eso. Gracias, Paula. Jorge Poveda pregunta, quizás podrías enmarcar a Bergson dentro de una de las distintas olas del positivismo. Entiendo que existen al menos 3, pero no estoy muy claro al respecto, pero sería chévere enmarcarlo desde esa línea. A ver, yo desconozco pues las 3 líneas del positivismo porque mi línea de estudio tampoco fue la filosofía de la ciencia. Pero en el primer capítulo de este ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, Bergson va enunciando las diferentes corrientes del positivismo, no solo científico, sino también psicológico. Entonces, va como descartando todas esas ciencias que se postulan como aquellas que van a hablar verdaderamente tiempo como la categoría que es, como una categoría temporal y no espacial, pero que terminan haciendo lo mismo que el positivismo científico, marcando relaciones temporales como si fueran relaciones entre cosas, o sea, hablando de las experiencias como si fueran cosas. Entonces yo no, y creo que por todo lo que hemos también dicho acá en la discusión, yo no diría que Bergson es positivista en ninguno de los términos. También apelando un poco al rigor con el que él estudia y critica las corrientes pues positivistas en ese primer capítulo. Pues no sé, yo invitaría como a Jorge a revisar un poquito el primer capítulo del ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, y si él encuentra que hay una afinidad de Bergson con alguna ola del positivismo, pues sería bueno que luego lo expusiera o nos contara. Estamos muy agradecidos con Paula, gracias por acercarte a esta comunidad. Bueno, no, yo también estoy muy agradecida por esta otra forma de espacio-tiempo en el que nos encontramos para conversar sobre temas que nos importan, que nos competen, creo que también existencialmente. No sé, yo esperaré pues como continuar, estar pendiente de las demás actividades que se programen. Estoy muy contenta, me llevo muchísimas preguntas como para seguirme haciendo y seguir leyendo y seguir como investigando y tal vez gestar más discusiones al respecto. Les agradezco la apertura y pues sí, como el interés por estos temas también. Ya, muchas gracias.